Creo en la realidad como una idea vinculada a las emociones, que despierta en cada uno un hecho concreto. Por eso, todo cobra un valor subjetivo, y es el principio del fin de la verdad absoluta. Existen tantas verdades como personas, y todas son legítimas, avaladas en el marco de sus posibilidades de interpretación. No tiene sentido ser un importador de ideas en otros contextos ajenos a nuestra ilusión. Cada uno deberá construir y descubrir su camino con los elementos propios de su sistema. Llego a Santa Rosa del Valle del Conlara. Caminar por sus calles tranquilas me conectan con mi estado más infante, con esa parte que descubre en el suceder, imbuido en cada instante y sin proyectar más allá. De repente llama mi atención una construcción con un estilo arquitectónico particular. Voy a visitar a Olga. Ella investigó y editó libros contando la historia de esta iglesia. Olga, te hago una primera pregunta. ¿Cómo se llama la parroquia de Santa Rosa? La parroquia se llama Santa Rosa de Lima. El pueblo se llama Santa Rosa del Conlara. ¿Cómo es la historia de la...? La historia de la parroquia. Bueno, acá había una capillita en 1810 que estaba en la plaza. Era un ranchito de 2 aguas, techo de paja, con la cumbrera, ¿no es cierto? Bueno, esa capilla allá por los años 1880 se había derrumbado, 1887, 88. Entonces el municipio, que ya existía desde un año antes, desde 1887, alquila una habitación ahí sobre la calle San Martín, a la vuelta, digamos, de la iglesia. ¿Dónde está ahora la iglesia? Donde está ahora la iglesia, en la calle San Martín, una habitación para a realizar los oficios religiosos. Bueno, la persona que había hecho la capilla, que era Manuel Antonio Salazar, era el dueño de todas estas tierras. Entonces él, antes de morir, hizo un testamento que se perdió, entre comillas, y donando las tierras para la Virgen de Santa Rosa para que se vendieran y con ese dinero se le levantara el templo. Y bueno, después hubo diferentes dificultades con las comisiones que se peleaban, el sacerdote que se quejaba porque no le daban el lugar que le correspondía, bueno, y una serie
cosas, pero a la larga el templo se construyó. ¿Y a qué se debe la construcción tan particular que tiene el templo? Bueno, el plano es del arquitecto Miguel Cobos y Campos, que vos lo habrás escuchado nombrar porque es un profesional en esta época muy conocido. Y bueno, llega a América este neogótico, llega en el siglo XVIII, aunque data de la Edad Media, ¿no es cierto? Y se caracteriza por los arcos que en punta, ¿no es cierto? Se llama el arco apuntado. Otra de las características es la bóveda, ¿no es cierto? La bóveda que tiene cruces. Claro, se sostiene. Y también otra de las características es los vitrós. Todas las iglesias, o la mayor parte de las iglesias en esta época del siglo XVIII, tienen cosas de estilo neogótico. Y a esta se le agrega que hay algunas, a las columnas internas, tiene detalles, creo que son corintios. Son corintios con los laurelcitos, ¿viste? Que salen de las puntas. Claro, bueno, son esos detalles. Y bueno, hubo un primer altar que yo conocí cuando era chica y joven, cuando estudiaba en Córdoba, recuerdo haberlo visto, era de madera el altar, el primer altar, y era bellísimo, pero era también muy afilado, ¿no es cierto?, cada parte de todo de madera. Respondía igual a la iglesia, sí, claro. Sí, y entonces ese altar penetró humedad y se destruyó. Hicieron el altar todo nuevo, tiene mármol, lo habrás visto, sí. Bueno, es decir, un material más duradero, claro, más resistente a la humedad. Perdurable. Pero, por ejemplo, los datos importantes son de cuando se instalaron el reloj, en una época en que no era común que la gente tuviera reloj, claro. ¿cierto? No como y ahora. Encima da la plaza claro, central. El reloj da a los cuatro vientos. Claro. Ahora no funciona, pero en ese tiempo, bueno, hubo una comisión pro reloj y donaba, la gente donaba dinero. Y bueno, se compraron, se compró en Buenos Aires el reloj. Y otra cosa fueron las campanas, porque las campanas había una campanita vieja y otra campana que era de la Lomita, ¿no es cierto?, de una capilla sufragánea de la parroquia. Y bueno, y la gente de la Lomita reclamaba que le devolvieran la campana. Claro, la campanita. Entonces se hizo una comisión pro campana y bueno, se instalaron también las campanas entre 1937 y 1938. Sigo descubriendo, y el asombro es mi motor. El volcán se caracteriza por su trazado urbanístico singular. A diferencia de otros pueblos, es el río el que marca el trazo. Su capilla no se ubica alrededor de una plaza. Sin embargo, su rol y su historia está siempre presente en su gente. Miguel, la primera preguntita, ¿cómo se llama esta parroquia? Esta parroquia se llama Nuestra Señora de la Guardia. Es una advocación de la Virgen que tiene origen en Italia, en Génova, y los inmigrantes genoveses que vinieron a la Argentina trajeron, digamos, esta imagen. Está esta iglesia acá y hay, me parece que 2 o 3 iglesias más en la Argentina de esta misma advocación, ¿no? Tiene mucha presencia, digamos, en la sociedad, tanto del volcán como de San Luis, ¿no? Claro, digamos, es un lugar tranquilo, hay mucha paz, digamos, y eso favorece, me parece a mí, el espíritu de oración, de piedad, porque ese es un poquito el sentido que tiene también la iglesia, el templo, digamos, no es simplemente una construcción que puede ser más o menos antigua, más o menos linda, sino que todo eso está al servicio un poco de la fe, ¿no? De alimentar la fe de los creyentes, la fe de nuestro pueblo, un pueblo fundado fundamentalmente sobre nuestra fe, ¿no es cierto?
Miguel, ¿qué más podemos encontrar en el predio además de la parroquia? Además de la parroquia está el seminario de la diócesis, que también es un punto muy importante para nosotros porque es el lugar donde se forman los futuros sacerdotes, en este mismo lugar. Así que compartimos la parte de la parroquia, digamos, y el seminario. ¿Y la parroquia por dentro cómo está distribuida? ¿Qué partes tiene? Bueno, la parroquia en general, como las iglesias católicas, tienen un centro muy especial que es el sagrario, que es donde se conserva la presencia eucarística, el altar, donde se celebra el sacrificio eucarístico, una parte que se llama ambón, que es donde se proclama la palabra de Dios, las lecturas. Todo eso está detrás de, o sea, en un lugar un poquito más elevado al resto, al plano de la iglesia, donde están los bancos, donde se sitúan los fieles, ¿no? Y después en la salida el atrio, que es el lugar, digamos, de ingreso. Y a eso se suma la sacristía, que es una salita, digamos, especial para donde se conservan los elementos que se usan para la Santa Misa, los libros litúrgicos, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso se conserva ahí, se llama sacristía. Tiene vitrales también, ¿no? También hay vitrales que son muy lindos, son bastante antiguos también, pero el sentido de los vitrales, que tienen imágenes de santos, es también como un modo de predicación visual, no solo por la palabra. Toda la gente que ingresaba, el templo por dentro tiene como una cierta oscuridad y la luz exterior lo dibuja. Lo dibuja, exacto. Entonces se ve allí y la gente contemplando la imagen ya podía de alguna manera ir accediendo al misterio de la fe. ¿Qué vínculo tienen los habitantes del volcán con la parroquia? Bueno, el vínculo es fundamentalmente el vínculo de la fe, digamos, y sobre todo tiene, digamos, como una fuerza especial el día de la fiesta patronal, la novena y la fiesta patronal, ¿no? Que allí congrega un poco de manera más popular incluso a todo nuestro pueblo, porque no es solamente la celebración litúrgica, sino que también se hace un festejo tradicional, con los gauchos, con comidas típicas de la zona, un festejo familiar, se pasa todo el día aquí. ¿Se hace acá en el predio? Se hace acá en el predio, se hacen juegos, folclore, digamos, todo esto que tiene de alguna manera que ver también con el influjo en el orden de la cultura, ¿no es cierto? A veces nosotros separamos mucho, no quiero exagerar los términos, pero a veces separamos mucho la fe por un lado y la cultura o la familia o las cosas temporales por otro lado, ¿no? Es verdad. Y eso tiene de bueno, me parece a mí, acá se nota mucho, bueno, a lo largo del año la gente que viene, pero también especialmente el día de la fiesta, se conjugan ambas cosas, Claro, ¿no? Se une todo. Canal 13. Bien nuestro. Continúo mi viaje. Un nuevo destino me espera. Dejaré que el azar me guíe. Solo tengo una premisa:
descubrir una historia y dejarme llevar por ella. Llego a Saladillo, un pequeño pueblo cercano a La Toma. Al igual que muchos pueblos, su capilla marcó el punto principal para su trazado urbanístico. Héctor será quien dará inicio a este nuevo descubrimiento. Héctor, hacemos una breve historia de Saladillo, de cómo se armó el pueblo. No hay un lugar exacto, ni tampoco una fecha muy cierta, porque lo hace en ese momento, supuestamente lo hizo después, o sea, la radicación, la estancia, todo eso. Pero ya en 1790 sí, ya hay datos oficiales, ya de que la corona española ya definen a las autoridades de Chile, bueno, donde vienen las autoridades de que se forme un depósito de tabaco, un depósito de mercadería más que nada. Eso sí, hay una casa en aquella esquina que supuestamente ahí empezó, y de la plaza para el arroyo. Dice que Saladillo, bueno, era un positivo desierto prácticamente, porque no tenían, la iglesia estaba destruida, la plaza, unos pajonales, no había casi nada formado, había algunas pocas casas que tampoco estaban muy bien formalizadas, ordenadas, no había ordenamiento urbano. Entonces el gobernador Justo Dara toma medidas, ¿no es cierto? Y bueno, se hace un acuerdo con una comisión, que está este señor de la estancia, y en 1857 empieza la reconstrucción que vendría a ser esta actual, con reformas lógicas posteriores, pero que el origen es ese. En 1857 termina en 1860, se inaugura ya desde el Obispado de San Juan, por el tiempo del Obispado de San Juan, lo designa presbítero a un sacerdote, el presbítero Hernández, que es un célebre de esa época. Acá se hicieron el primer año más de 200 bautismos. Una cosa para un poco insólita, pero claro, ahora no habría tampoco de ninguna manera. Está bien que desde entonces los bautismos no eran todos el mismo año, algunos tenían 4 o 5 años, bueno, se supone que no eran todos. Pero se hicieron los bautismos porque había por primera vez una capilla, una iglesia con un presbítero que hacía la... Pero bueno, a estos últimos años, lógicamente, logramos cambiar bastante la historia, con obras con esfuerzo, originales, claro. Trabajo del pueblo. Con obras originales, dándole la personalidad a un pueblo antiguo, un pueblo fundacional. Y en esa historia del pueblo, de la antigüedad del pueblo, ¿en dónde podemos situar la construcción de esta capilla? Bueno, esto lo dará un cierto orden a la reconstrucción, con ayuda de los vecinos. Ah, estaba destruida la capilla. Bastante destruida, sí. Después se hicieron ya, bueno, lo que es la estructura actual es la hecha en 1860, con la reforma. El techo era de paja primero, después de chapa de zinc, que yo lo conocí con chapa de zinc. Y de ahí, bueno, se fue reformando, se sacó todo eso que estaba, le digo ese que era como para un coro, estaba hecho, pero estaba todo destruido. Claro. Era para juntar palomas, bichos, no tenía ningún sentido, estaba todo abierto eso. Eso que ahora usted ve los vitrales. Los vitrós, esos no estaban todos abiertos. ¿Y la estructura en sí cómo están las paredes? Abajo es piedra, pero tiene casi 1 metro de ancho, 90 de ancho. La base de piedra. Claro. Después hubo una sacristía, lógica, hubo donde vivía el presbítero. Después nosotros vinimos, estaba todo destruido, las chapas la habían sacado, el techo. Fue destruido todo. Bueno, después... ¿Las paredes son de adobe, perdón? El primer metro del suelo es piedra. Piedra. Bien. 1,5 metros. Después adobe doble, son adobes gigantes que suman 90 centímetros de espesor, de ancho. El techo, como le digo, se cambió, el techo primero de paja, después de chapas en el año 30, y después hace más o menos 30 años se le puso teja. Bien, ¿y esto de qué sabe? Es madera de pino, una madera común, no es nada especial, pero está talladito, tiene detalles. Sí, así tienen detalles, eso está labrado de la época antigua, o sea, las molduras son viejas. Bueno, así fue evolucionando la iglesia, el pueblo, porque la iglesia, la capilla,
se sabe que en la antigüedad la capilla era la madre de los pueblos, digamos, la base del pueblo. Primero estaba la capilla y después todo lo demás. La fe es una parte importante en la constitución de los pueblos. Históricamente Renca ha sido un polo de religiosidad. Este santuario es uno de los más antiguos de la provincia. Mi encuentro con Raquel me permitirá conocer más de esta historia. Quería saber un poquito sobre la capilla, ¿no? Es una capilla. No, santuario. Santuario. Muy bien, empecemos aclarando. Dos santuarios en la provincia de San Luis. Uno es el santuario de la Quebrada, Ah, de la de la Quebrada, Quebrada. y este que es el santuario Nuestro Señor de Renca. Bien. Santuario. ¿Por qué santuario? Y porque es una categoría. Primero fue capilla, después fue iglesia, después, claro, lo último sería santuario. Es importante. ¿Me puedes contar un poquito del santuario? Bueno. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué se levantó ahí? Bueno, la historia empieza así. Esto fue en Limache, Chile. Y un leñador, según es lo que está en los escritos, está en el campo de Limache y hachando leña. Era ciego el chico, entonces está echando un árbol que aparentemente era un laurel, según lo que están los escritos, y cuando él, con la savia que salta en los ojitos, él ve una imagen en el tronco del laurel, que es justamente lo que tenemos nosotros aquí, que digamos es el Cristo, pero que no están las piernas, que están hasta acá y que después salen las piernitas. Entonces ese árbol, ese leño, ese pedazo de tronco se lleva a una iglesia, eso sí que hay una iglesia, una capilla en Renca, Chile. Bueno, de ahí está mucho tiempo y después los jesuitas salen en peregrinación y siguen el río. Y en donde llegan iba para Córdoba, pero llega aquí, en donde está el monolito, ustedes vieron al lado de la iglesia, allí llegan las mulas y se detienen. Y ahí empieza la historia, digamos. Se hace una iglesia chiquitita, de madera, que justamente creo que hay un archivo en donde está todo, cómo estaba hecho, cuántos parantes tenía, todo. Y después se hace una iglesia un poco más grande y ahí se empieza a venerar el Señor de Renca. Y bueno, como vos sabés, eso trae mucha gente, muy devoto, hay muchos testimonios que le hacen promesas al Señor de Renca y vienen todos los años y agradecen, ¿no? Más que todo es agradecer. Es una multitud que viene. De Villa Mercedes viene gente caminando, los ciclistas que se llama la Caravana de la Fe, que son muchos años ya. Y de Concarán, de todos estos, de Merlo, gente que viene caminando realmente, ¿no? Es una caminata hasta la iglesia. Claro, que eso se hace el primero. Bien. El primero serían las caminatas. ¿Y después que se continúa el otro día? No, porque bueno, son los 3 días grandes. Bueno, la fiesta empieza el 24, que es la novena, pero los días fuertes es 1, 2 y 3, que vienen de todos lados. Sí. Después tenemos otras 3 fiestas. Digamos que el Señor de Renca sale de paseo otra vez, que sería el 17 de mayo, que es el Día del Soldado Puntano, que también se baja y sale en procesión. Y después el 14 de septiembre, que ahora fue el Día del Pueblo. El Día del Pueblo. 14 de septiembre. Así que son 3 días que el Señor de Renca baja de allí y pasea por el pueblo.
Una vez más, el destino me trae a lugares en los que nunca pensé estar. La magia del azar cobra otra dimensión. Esto me permite simplificarme y darme cuenta que las amarras ya no tienen sentido. Por momentos me permito ser un pasajero sin prisa, donde el pasado y futuro son mis aliados, para comprender mi presente.